Querida iglesia, tomemos en este tiempo la santa palabra del Señor y situémonos por favor en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 10. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Ubicado allí, vamos a hacer la lectura. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 19, versículo 10. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o azareteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Oremos, hermanos, oremos. Señor, es tan limitado nuestro lenguaje para acercarnos a un Dios tan inmenso, tan asombroso, Señor. Si las cosas y la naturaleza por sí misma a gritos nos dan testimonio que detrás de todo ello hay no solo una gran mente, sino una gran persona, un gran creador. Señor, y hemos olvidado esto de verte a ti, Señor, en cada una de las cosas, en cada parte de la naturaleza, en cada manifestación de esta creación, Señor. Y al acercarnos a ti, hasta nos cuesta orar, Padre, porque todo nuestro lenguaje es tan limitado y tan afectado por el pecado también, Señor. La miseria con la que nacemos, la muerte espiritual con la que venimos a este mundo, Señor, nos ha limitado tanto para poder verte, nos ha hecho ciegos para contemplar no solamente la hermosura de tu santidad, sino la hermosura manifiesta, Señor, de tu mano en cada una de las obras de tus dedos sobre esta tierra, Señor, y fuera de ella. Al menos en esta mañana, cuando nos acercas, nos aproximas por simples imágenes, Señor, a estas realidades. Señor, ¿qué podemos decirte? Que tú eres asombroso. No hay términos humanos, Señor, que puedan ir mucho más lejos al describir. Eres mucho más grande que nuestras propias palabras, Señor. Eres mucho más inmenso que nuestros propios términos. Y nos acercamos totalmente conscientes de nuestra pequeñez ante un Dios tan inmenso, tan asombroso. Y en medio de nuestra pequeñez, Señor, déjanos adorarte. Déjanos reconocerte, Señor, que nuestra propia mente vuelva de la desconcentración, de la amnesia en la que vive, Padre, de lo concentrado de este tiempo que está con todo lo que nos ocurre en medio de esta pandemia mundial. Señor, regrésanos en nuestra mente y en nuestro corazón a verte a ti y a saber y a reconocer que tú eres mucho más grande de todo lo que le está pasando a este mundo, Señor. Que tú estás por sobre todo esto, Señor. Que tú eres trascendente, Padre.
Oh Señor, nos acercamos a este Dios. Y claro, tiene que ser con muchísimo temor. Cuando entendemos quién eres, Señor, o al menos tenemos luces de quién eres, Señor, hay mucho temor al acercarnos a ti. Concede la lengua del profeta, Señor. Concede la unción del profeta, Padre. Que tu palabra pueda fluir y pueda correr en esta mañana sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Más allá, Señor, de lo que estemos sufriendo, pensando, sintiendo, percibiéndonos, Señor. Más allá de las cosas terrenales que puedan estar asombrándonos, Señor, asómbranos tú con tu presencia en esta mañana. Asómbranos a través de tu palabra, Señor. Regrésanos, de verdad, regrésanos a la contemplación tuya. Nos acercamos con ese anhelo, con ese deseo. Nos acercamos con esta oración, Señor, en nuestros labios, en nuestro corazón y en nuestra mente. Quieras tú, Señor, que así sea. Quieras tú que así sea, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buen día, queridos hermanos. Nuevamente reunidos alrededor de la palabra y retomando nuestra serie Reglas para cruzar nuestro desierto. Y entramos a esta cuarta regla en esta serie. Yo espero, mis queridos hermanos, somos tan limitados. Lo que acaba de observar y de escuchar hace un instante nos queda cortísimo. Usted tendríamos que salir fuera de esta tierra para contemplar el cielo infinito, entonces entenderíamos algo de la grandeza de Dios. Tendríamos que recorrer algún par de galaxias para poder entender algo de la grandeza de Dios y nos quedan chicas las imágenes. No logran comunicar. Es más, algunos de repente han tenido la sensación que estaban en el cine, se acomodaron tomando ahí su cafecito, terminando de tomar su desayuno y viendo las imágenes. ¡Ah, qué lindo todo esto! Pero es que no entendieron nada de la intención de todo lo que hemos venido diciendo desde que empezamos y aperturamos el culto de esta mañana. La grandeza de Dios, cuán grande es Dios y cuán santo es. Si bien recordará, las tres últimas reglas que Dios nos enseñó, ya no para cruzar el Mar Rojo, sino en medio de este desierto, son más que significativas, mucho más que significativas. Quizás la imagen siguiente nos ayuda a poder recordar, porque, digo, son herramientas a través de las cuales debemos vivir nosotros. Entregarle nuestro futuro al Señor confiando en su dirección no es cosa sencilla, es más fácil leerlo en una regla que aplicarlo a nuestras propias vidas, confiar en la dirección del Señor. Nuestra tendencia es a tomar el timón, hermanos, de nuestra vida. Nuestra tendencia es a nosotros guiar las cosas, exigir, mandar, pedir, pero no terminamos por confiar en la dirección de Dios. En medio de este desierto pandémico es tan urgente, mis hermanos, descansar y confiar en la dirección del Señor. Y no solamente en la dirección del Señor, porque cuando confiamos en la dirección del Señor es porque sabemos que hay un plan que Dios tiene. Que Dios no es un Dios que improvisa las cosas, que Dios es un Dios que lo tiene planificado todas nuestras vidas. Y hay un plan de maduración, según veíamos en la segunda regla hace un par de semanas atrás. ¿Cómo es que Dios usa todo esto para llevarnos a la estatura y a la medida de Cristo Jesús? Que esa es el fin último de este plan de maduración de parte de nuestro Señor. Pero si confiamos en su dirección, porque sabemos que hay un plan de maduración detrás de todo esto, entonces podemos confiar que Él nos va a guiar aún en medio de los momentos difíciles y cruciales que tenemos que enfrentar, las batallas constantes, los amalek que nos vamos a encontrar en el camino. Y el Señor sabiamente nos ha implementado de herramientas para que nosotros podamos usarlas, no para que las podamos solamente nombrar. Así hay una armadura de parte de Dios a los creyentes, y dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, no es para conocimiento, es para usarlas. La semana pasada hablamos de tres grandes de estas, solo para recordarles la siguiente, por favor, Robert. Tres grandes herramientas, la espada del Espíritu, ¿no? Que es su propia palabra, la oración y los compañeros de batalla. Tres grandes herramientas que el Señor nos ha dado, tres grandes instrumentos para enfrentar a nuestros amalek, que no nos va a faltar, hermanos, diaria y constantemente. Armas de Dios, recuerden, no son armas nuestras, no son ideas nuestras, no son planteamientos humanos, son armas de Dios. Entonces, todo esto, mis hermanos, nos lleva hacia esta cuarta regla para cruzar nuestro desierto.
y anótela bien, por favor, la cuarta regla, en medio de este desierto, es recuerda, iglesia, que estás ante un Dios santo, santo, santo. Estamos ante un Dios santo, santo, santo. No se nos olvide, hermanos. Y subrayo no se nos olvide. Otra de nuestras susceptibilidades, hermanos, de nuestra naturaleza caída, nos gana el alma, nos gana la mente, nos sobreponemos y vamos por encima de la santidad de Dios. Y no podemos ir por encima de la santidad de Dios. En esta mañana usted va a comprender que no somos iguales a Dios. Solo para ubicarnos geográficamente en esta mañana, mis hermanos, recordemos que Israel está camino al monte Sinaí. El último acontecimiento que vimos la semana pasada fue aquella batalla contra los de Amalek que enfrentaron en el capítulo 17, después de haber visto un milagro de parte del Señor al abrirse una roca y al haber corrido y fluido torrentes de agua para saciar la sed, que ese fue el motivo de su crítica una vez más a Dios y el reclamo al Señor a través de la persona de Moisés. Pero tuvieron que enfrentar inmediatamente esta guerra con Amalek y Dios les dio la victoria, ¿no? Con estas herramientas que acabo de mencionar. Bueno, después de este acontecimiento y después de haber descansado un regular tiempo, Israel siguió camino. Después de este descanso, siguió camino. Y dice el capítulo 19, versículo 1, que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. La siguiente, por favor, Robert. Quizás esto nos va a ayudar un poquito a comprender un poco la geografía. Si usted sigue en el lado izquierdo la numeración desde que salieron de Egipto, dice que pasaron 3 meses, según lo que leemos en este texto. Y recuerde que después de haber pasado su experiencia en Mara, el número 4, 5, su experiencia en Elim, con las 12 fuentes en las cuales pudieron saciar su sed y pudieron descansar, siguieron camino, entraron al desierto del Sinaí y fue punto 7, Refidim, donde se encuentran con Amalek, y allí se da esta batalla con los de Amalek. Entonces recorren un poco más de tramo, en el punto 8 aproximadamente, están en medio del desierto de Sinaí y dice que acampan. Este texto, este versículo 2 del capítulo 19, dice que acampan en las faldas del monte Sinaí. Y usted ve ahí, hay un interrogativo en monte Sinaí con una interrogación porque en realidad no se sabe exactamente. Y quiero agrandar esta parte de acá, la siguiente, Robert, solamente para que veamos esa punta de la península sinaítica, tierras árabes en la actualidad. Después de Refidim, punto 7, punto 8, y es el monte Sinaí. Y digo que está con una interrogativa porque no se sabe exactamente si ahí está el monte Sinaí. Y hay discrepancia porque la otra versión es que todo este recorrido, Mar, Elim, Refidim, no está en este borde del Mar Rojo, sino está en el otro borde, en el borde contrario. Y el monte Sinaí no se encontraría ahí, sino se encontraría, si usted corre su vista hacia el lado derecho, no sé si me ayuda con el cursor, Robert, donde dice Madián, allí, en estas cordilleras, donde dice Golfo de Acaba, que se refiere al mar, el costado, pero a esas alturas, donde dice Golfo de Acaba, donde empieza a decir Madián, por ahí probablemente está el monte Sinaí. Es decir, no existe Mar, Elim, Refidim, Pastor, sí existe, pero están en este borde de Madián. El problema es que usted ve acá la península, este golfo, el golfo de Acaba, que dice todo este golfo, y el otro, del otro lado de la península, los dos se llaman Mar Rojo, que forman parte del Mar Rojo. Entonces, cuando dice que cruzaron el Mar Rojo, los historiadores en parte dicen aquí en Pijijarot, el punto 3, que está en la parte superior izquierda, por aquí cruzaron. Pero la segunda versión dice que no cruzaron ahí, sino que por la parte superior se dirigieron en línea recta, cruzando el desierto de Parán, en la parte superior, cruzaron todo ese desierto en línea recta, y más o menos en el punto 11, a esas alturas cruzaron
Entonces descendieron por el borde, por las tierras de Madián, y ahí quedarían Mara, Elim, Refidim, y en el medio quedaría el monte Sinaí. No hay un acuerdo en ese sentido, ¿no? Parece que la fuerza se inclina a que el monte Sinaí se encuentre en el lado de Madián, porque el monte que han ubicado, que está salvaguardado, son tierras árabes, no se puede pasar fácilmente, difiere del monte que tenemos en la punta de la península sinaítica, el punto 8, difiere de ese monte en grandes pruebas, diría. Hay más pruebas de que Israel estuvo en el lado de Madián que en esta punta del monte Sinaí. Pero bueno, esa es razón de otro estudio. Sea que quede donde dice el punto 8 según este mapa, o sea que haya quedado en la tierra de Madián, en este momento es irrelevante, mis hermanos. El asunto es que sí existe un monte Sinaí y sí Dios se reveló y Israel acampó en las faldas de ese monte. Eso es real. La siguiente arroba. Lo que se cree ahí en esa esquina, el monte Sinaí, lo que se cree que es el monte donde se encontró Dios con Moisés es este, en la península sinaítica. El otro que le digo que está en tierra de Madián se diferencia de este, no solamente en forma, sino que toda la parte superior, que acá no se ve eso, toda la parte superior del monte que se cree que es el verdadero que está en tierra de Madián, es de color oscuro. Es curioso en realidad. Toda la punta del monte está oscura y todos mencionan que es el hecho de que el descenso de la gloria del Señor, tal como dice el texto, dice que todo el monte humeó y había fuego, dice. Entonces, es que la gloria del Señor descendió y quemó toda la parte superior del monte. Esta foto que le estoy mostrando que queda en la punta de la península sinaítica no tiene esa característica, por eso se duda que sea este y que sea el que esté en tierra de Madián y que está muy salvaguardado. Es muy difícil penetrar. Son escasas tomas, no solamente fotográficas y de videos que se han logrado conseguir de ese lado, ¿no? En Madián, como le digo, son como reservas árabes, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que Dios se encontró con Moisés en este monte. Es lo que leemos en el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los ejércitos, a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es la primera subida que tiene Moisés para encontrarse con el Señor, con el pueblo abajo. Estas son las primeras indicaciones. Dios está preparando a su pueblo para la entrega de la ley, para entregar los 10 mandamientos. Ahora, como decíamos, ¿por qué Dios los llevó a este lugar? ¿Por qué es que después de estos 3 meses después de haber salido de la tierra de Israel, están en las faldas del monte Sinaí? Claro, usted mira, es para recibir las tablas de la ley de Dios, lo acaba de mencionar, pastor. Sí, pero esa sería la única razón solo para entregarle 2 tablas con 10 leyes nada más. Esa sería la única razón. Recuerda que es un pueblo que ha estado 400 años esclavo, ha sido sacado para ser reeducado. No olvide eso, por favor. Entonces, con eso en mente, regreso a esta pregunta. ¿Por qué Dios los llevó a ese lugar? Permítame una expresión del gran A.W. Tozer, el famoso pastor escritor americano aliancista, uno de los pocos escritores aliancistas. Él dijo lo siguiente, y esta es frase suya: conocerle, refiriéndose a Dios, conocerle es amarle, y conocerle mejor es amarlo más. Conocerle es amarle y conocerle mejor es amarle más. Si Tozer tenía razón, mis hermanos, al leer esta frase, si Tozer tenía razón, y creo que la tenía, su frase nos muestra lo que es más importante en la vida de los cristianos. ¿Y qué es eso? Conocer mejor a Dios. Porque conocer mejor a Dios nos llevará a amarlo más y mejor. Conocerlo mejor nos llevará a entenderlo más.
Y porque lo entiendo cada vez más, entonces puedo comprender su plan maravilloso para nuestras vidas presentes y futuras. Y eso precisamente me hace amarlo más y más, porque estoy asombrado de lo que Dios es y estoy asombrado de lo que tiene, hablando del plan, de lo que tiene para mi vida o para nuestra vida. Como decía hace un instante, al inicio, Dios no es un Dios de improvisaciones. Entonces, mis hermanos, podríamos, de acuerdo a esta expresión de A.W. Tozer, podríamos llegar a una primera conclusión rápidamente, que conviene al ser humano, y voy a hablar en sentido de toda la humanidad, conviene al ser humano entonces conocer mejor a Dios. Le conviene al ser humano dejarse asombrar por Dios. Pero allí está el problema para toda la humanidad, mis hermanos. El ser humano, en lugar de buscar conocer a Dios a través de su revelación, que es, por cierto, el camino más seguro para conocerlo al Señor, para conocerlo mejor, lo que el hombre ha hecho es tomar un atajo, como siempre. El ser humano ha tomado un atajo, ha creado un nuevo camino para conocer a Dios. Y ese camino no es a través de la revelación de Dios, a través de la naturaleza, no es a través de la palabra revelada y menos a través de la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, sino a través de la propia mente del ser humano. Eso le es más sencillo al ser humano. El hombre caído, escuche con atención, por favor, el hombre caído ha caído en la tentación y el pecado de crear a Dios en su propia mente. Y esto es más sencillo de hacer, pues le doy forma a Dios en mi mente de acuerdo a mis preferencias, le doy forma a un Dios de acuerdo a mis deseos. En otras palabras, creamos un Dios a nuestra medida y conveniencia. Eso lo puede hacer cualquiera, hermanos. Regresando a A.W. Tozer, él escribió un libro que lo tituló El conocimiento del Dios Santo. El conocimiento del Dios Santo. Está en la web. Si puede bajarlo, bájelo y léalo. Un gran libro. Un gran libro para leerlo. El conocimiento del Dios Santo. En este libro, A.W. Tozer dice lo siguiente. Preste mucha atención, por favor. Él dijo, es muy natural que un Dios, con D minúscula, un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído, no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. El Señor le dice al malvado a través del salmista, tú pensabas que yo era igual como tú. Y hace referencia al Salmo 50:21. Y en realidad esto debe constituir, dice Tozer, una seria afrenta para Dios Altísimo, ante el cual los querubines y serafines claman de manera continua, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Entonces agrega Tozer, la esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que no son dignos de Él. Es tan necesario para la iglesia, dice, el tener un alto concepto de Dios y cuidarlo. Porque cuando ese concepto declina, la iglesia, con su adoración y sus normas morales, declinan junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia cuando abandona su alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios. Mis hermanos, ese alto concepto de Dios que hace referencia a Tozer no es algo que yo me fabrique en la mente y diga, este es mi concepto de Dios. No, ese alto concepto de Dios brota de las escrituras por sí misma. La palabra revelada nos da los términos para que nosotros tengamos ese alto concepto de Dios. Este alto concepto de Dios, insisto, no se saca de cualquier lado, hermanos, cuidado. Mire, esto es tan pertinente lo que dice Tozer y esto comprueba la realidad en nuestros tiempos. Las encuestas dentro del mundo cristiano nos revelan que somos muy religiosos, eh, pero, pero solamente la 10ª parte de esa gran multitud de cristianos, una 10ª parte afirman que su fe en Dios los ha afectado verdaderamente en su forma de vivir. Este esquema le ayuda a entender lo que estoy diciendo. Somos religiosos los cristianos en todo el mundo, pero solo la 10ª parte, del 100%, la 10ª parte de esa multitud
Afirman que su fe en Dios los ha afectado verdaderamente en su forma de vivir, los ha cambiado, en otras palabras. Y el otro 90% uno se pone a pensar, pero si solo esto ocurre con el 10%, ¿qué pasa con el otro 90%? El otro 90%, ¿por qué es que no ha afectado verdaderamente su forma de vivir, su fe en el Señor? Porque su concepto de Dios ha sido rebajado. El alto concepto de Dios ha sido rebajado. El resultado de ese concepto de Dios rebajado en la mente de este 90% ha sido que el Dios en el que dicen creer es un Dios, por un lado, tolerante como un buen vecino, adorable como un padre consentidor que da a su hijo todo lo que le pide, desmemoriado como un abuelito con Alzheimer y al mismo tiempo irrelevante como un tocadisco de los años 70. Sí, algunos chiquillos están viendo, ¿tocadisco? ¿Qué es eso? Bueno, pregúntale a tu papá, él te va a dar la respuesta, él sabe lo que es un tocadisco. Es el Dios creado en la mente de ese 90% de cristianos, ¿no? Por eso es que no afecta a sus vidas. No hay un alto concepto de Dios, evidentemente. Mire, si pudiéramos conversar con el gran Moisés, que es el personaje después de Dios central en toda esta trama, y le preguntáramos su opinión respecto a esto, ¿saben lo que diría Moisés? Escúchenme, Moisés diría lo siguiente, miren, nos diría, si la fe de ustedes, la fe que dicen tener en Dios, no afecta la forma en que viven, entonces ustedes están confiando en el Dios equivocado. Y si ustedes no confían en el Dios, si ustedes confían, mejor dicho, en el Dios que ustedes mismos han fabricado en sus mentes, entonces no esperen ver ningún cambio sustancial en sus vidas. ¿Captan lo que pensaría Moisés? Moisés tenía una alta definición, un alto concepto de Dios. Entonces yo creo que sus palabras tendrían mucho sentido el día de hoy para con nosotros. Si nosotros confiamos en el Dios que hemos fabricado en nuestras mentes y si pertenecemos a ese 90% que tiene, como decía yo, a un Dios tolerante como un buen vecino, adorable como un buen padre consentidor de los hijos, desmemoriado como un abuelito que tiene Alzheimer o tan irrelevante como un tocadisco de los 70, entonces hermanos, no esperemos ningún cambio, ninguna transformación en nuestras vidas. ¿Por qué pensaría y por qué nos diría eso Moisés? Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como se le conoce al Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siempre impactó y transformó la vida de los que lo conocieron. Déjame mostrarte cómo impactó y cómo asombró a los patriarcas, pero sobre todo, ¿cuál fue el propósito de producir ese asombro en el corazón de ellos? Porque yo no me imagino a Dios produciendo asombro en Abraham, Isaac o Jacob solamente para, wow, que dijeran asombrados de algo que les mostró el Señor y ahí se acabó el asombro. No, tenía que tener un propósito. Si Dios provoca asombro, tiene que ser con un propósito específico. Esto me hace entrar a este primer punto en esta mañana del mensaje. Y quizás es una convocación, una invocación a todos nosotros. Dejémonos asombrar por Dios, pero entendamos el propósito de ese asombro, hermanos. Dejémonos asombrar por Dios, pero comprendamos el propósito que tiene Dios al asombrarnos. Yo le decía, los patriarcas fueron asombrados, pero había un propósito. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cómo Dios asombró a Abraham? Génesis capítulo 12, tenemos que retroceder un poco en nuestra Biblia. Génesis capítulo 12, Dios llama, usted sabe, empieza así el capítulo 12, llama a Abraham de tierras de Ur, tierra de Caldea, al noreste de lo que es actualmente Palestina. Y lo saca de esa tierra y lo lleva a tierras de Canaán. Pasados algunos años, dice Génesis capítulo 15, versículo 1, que Dios se revela a Abraham y le dice lo siguiente. Génesis 15, versículo 1, le dice, no temas, le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, le dice. Abraham le responde a Dios haciéndole notar que no tiene problema. Cuando escucha eso de parte de Dios, le dice, sí, Señor, lindo lo que me estás diciendo, pero mira, yo no tengo hijos, no tengo descendencia.
Pero Dios no le deja seguir argumentando en este tema y Dios le responde inmediatamente. Sigo en Génesis 15, versículo 4, en esta oportunidad. Miren lo que le dice Dios. Dios le dice, no te heredará porque Abraham está diciendo, el único que tengo es mi siervo más cercano, ¿no? Por último, ya, pues es tan cercano como un hijo, lo tendré que heredar a él. Pero le dice el Señor, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, cuando escuches ahora, o sea, imagínese a Abraham, que no es un jovencito de 18, ni de 20, ni de 30 años, es un hombre inmaduro. Abraham, Abraham le creyó a Dios. Pero cuando Abraham escucha esto, yo creo que fue medio asombrado, 50% de asombrado. Me de un instante por qué digo esto. Entonces, Dios que conoce nuestro corazón, mira lo que cruza por nuestra alma y sabe lo que estamos pensando, mira ese medio asombro de Abraham y Dios dice, no me sirve su medio asombro, este hombre tiene que entender lo que yo voy a hacer. Entonces, fíjese lo que hace Dios, observe lo que hace Dios. Sigo en Génesis 15, paso al versículo 5, lo saca fuera de su tienda y lo lleva fuera, dice el texto, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira las estrellas, a ver si las puede contar. ¿Cuántas estrellas cree usted que contó Abraham? O por lo menos empezó a contar. Y luego dijo, ya no se puede, Señor. Que no puedo, es difícil contarla, Señor. Bueno, así será tu descendencia, le dijo el Señor. ¿Por qué Dios, escúchenme, por qué Dios le mostró los cielos estrellados del desierto? Que yo me imagino deben ser similares a los cielos estrellados de la sierra. Sí, es cielo abierto, usted ve en la noche cielo azul, oscuro y todas las estrellas, las miles de estrellas, es sorprendente, hermanos. Los que han tenido esa experiencia de ver, ¿no? Ese cielo. Imagino que el cielo del desierto debe ser así. ¿Por qué Dios le mostró el cielo estrellado del desierto a Abraham? Mire, Dios pudo haberle mostrado cualquier otra cosa, pero no lo hizo. Le mostró los cielos estrellados. Mire, ponía el ejemplo hace un instante. Si usted ha tenido la experiencia de ver cielos despejados y cielo estrellado, entonces, ¿qué ocurrió cuando usted vio? De hecho, que lo asombró. Ese panorama, de hecho, que lo asombró. Uno queda maravillado de la hermosura de ese cielo estrellado y uno dice, ¿cómo Dios puede haber hecho tanta belleza, ¿no? Por la inmensidad de esa obra creada por las manos de nuestro Dios. ¿Qué buscaba Dios al mostrar esa parte de su creación a Abraham? Evidentemente, asombrarlo. Y espérenme un momento porque voy a desenrollar esta idea un poco más adelante. Pero esto ocurrió con Abraham. Lo sacó, lo asombró y Abraham terminó por creerle a Dios, asombrado. Luego, Dios usa esa misma ilustración, la usa con su hijo Isaac, el que le prometió a Abraham. Cuando ya lo tuvo, fue mayor y esta vez Dios le promete también descendencia a Isaac. Génesis capítulo 26, pasan los años, Génesis capítulo 26, versículo 4, le dice Dios a Isaac, ya no está con Abraham, ahora está con su hijo Isaac, le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, le dijo. Miren, Isaac conocía perfectamente los cielos estrellados del desierto, creció ahí, siempre los vio, no le era algo desconocido. Dios está usando algo conocido para él, pero está siguiendo el mismo patrón que siguió con su padre Abraham. Lo que está buscando Dios al usar la misma ilustración que usó con el padre de Isaac, Abraham, es ¿qué cosa? Asombrar a Isaac nuevamente. ¿Con qué propósito Dios quiso asombrar a Isaac? En un instante te lo muestro. En un instante te lo explico. Ahora, no solamente sorprendió a los patriarcas, a la misma nación de Israel la sorprendió. Si bien recuerdan, cuando terminó Israel de cruzar el mar
Rojo, lo que Dios le mostró al partir las aguas del Mar Rojo, evidentemente fue el dominio que tenía Dios sobre la naturaleza. Eso ya de por sí asombró a Israel. Entonces, Israel se asombró más cuando empezó a partirse cómo la naturaleza obedecía a Dios. Y de hecho que asombró a todas las personas de la nación de Israel al ver esto. Hermanos, nosotros podemos ver ese asombro de Israel, no solamente en nuestra imaginación, es decir, seguramente que se asombraron. No, porque usted recordará, después de haber cruzado el, el Mar Rojo, capítulo 15 de Éxodo, hay un canto que Moisés y los hijos de Israel, dice, levantaron hacia el Señor. Y ahí en ese cántico podemos ver el asombro que produjo lo que Israel vio al ver que Dios partió el Mar Rojo. En el versículo 11, voy a tomar un solo versículo de todo este canto porque es el que refleja el clímax, diría yo, del asombro de Israel. Entonces, cuando ellos cantando le dicen al Señor, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Asombro, eso es asombro, hermanos. ¿Quién como tú? Lea los términos, hermanos, yo los he resaltado nada más. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Todos estos términos están hablando de asombro. Esta nación está totalmente asombrada y está cantando de ese asombro. Ahora, ¿cuál fue el propósito de ese asombro? ¿Cuál fue el propósito de ese asombro? ¿Cuál fue el propósito por el cual asombró a Abraham? ¿Cuál fue el propósito por el cual asombró a Isaac? ¿Cuál fue el propósito por el cual asombró a toda la nación de Israel, Dios? No fue asombro por asombro, hermanos. Tiene que haber un propósito. Ahora, síganme con cuidado, que le explico a continuación. Todos vivimos asombrados en realidad, hermanos. Es inevitable. Puede ser que nos asombre una persona en especial, nos asombre su éxito laboral o ministerial. Hasta, mis hermanos, hasta puede asombrarnos un buen filete de carne, una buena parrilla, un pollo a la brasa, pero con sus papas fritas. Es un gran plato de ceviche, uno de los mejores. Cualquiera de esas cosas puede asombrarnos, mis hermanos. El logro de uno de sus hijos inesperado puede asombrar a cualquier padre. Mire, ¿cuál es la razón de todo esto? Y lo pongo por escrito para que lo leas. Tú y yo, hermanos, hemos sido creados para ser asombrados. Es parte de nuestro diseño. Esto es algo bueno. Pero el problema, mis hermanos, es que muchas veces queremos encontrar satisfacción eterna, y me refiero a asombro eterno, en las cosas finitas. En las cosas finitas. Repito, el problema es que muchas veces queremos encontrar satisfacción eterna, asombro eterno en las cosas terrenales, en las cosas finitas. No quiero que me malinterpreten, mis hermanos. El mundo está hecho de cosas asombrosas. En un pequeño video, hace minutos atrás, pudimos apreciar esto. ¿Y esas cosas son malas? No, son buenas. Son buenas. Es bueno que nos asombre. No sé si alguna vez escuchó una hermosa sinfonía interpretada a la perfección por una orquesta. Nos asombra. Y eso es bueno. Es bueno que apreciemos la belleza, decía yo, de los cielos estrellados de la noche despejada. Es bueno. Es bueno que nos deleitemos en, no sé a cuánto les ocurra que les guste leer cuando recién compra un libro, esa satisfacción que se siente al sentarte en tu rincón favorito y abrirlo y empezar a leerlo, aún el aroma de las páginas nuevas, es una satisfacción, eso es bueno. Es bueno amar y es bueno ser amados. Es bueno trabajar duro y disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo. Todo eso es bueno, mis hermanos. El mundo está lleno de cosas asombrosas y de cosas buenas. Con todo, mis hermanos, con todo esto, y podría seguir la larga lista, obviamente, con todo esto, ni la música, mire, ni la música, ni la literatura, ni el cielo, ni las personas, ni el trabajo, por más que nos asombren gratamente, mis hermanos, no pueden satisfacernos plenamente. No pueden. Siempre vamos a querer algo más.
Seremos asombrados por una fracción de segundo, por algo, pero después nos sentimos frustrados y seguimos buscando. Nuestra atención se desvía a las demás cosas que estamos buscando. Le pongo un ejemplo. Algunos nos convencemos de que mañana, si tan solo ganáramos un poco más de dinero, seríamos felices. O si compramos aquella o aquella otra cosa que tanto deseábamos, bueno, vamos por fin a tener felicidad y tranquilidad. O si encontramos algunos la pareja indicada, o si conseguimos la obediencia de nuestros hijos, entonces estaremos satisfechos. Se da cuenta que todo eso se puede dar, pero no alcanzamos satisfacción plena. Paul Tripp, que es un autor, conferencista americano, él dice, necesitamos dejar de creer en esa mentira. Él escribió un libro interesante que lo tituló Asombro, y es un buen libro. Yo hace un instante le estaba recomendando un libro de A.W. Tozer, y me atrevería a recomendar este segundo libro, Asombro. La trama del libro de Tripp en este libro, él dice que vivimos como seres humanos asombrados de todo, pero está mal canalizado nuestro asombro. Literalmente, esta es una de sus frases, ¿no? Dios tiene la intención de que su creación nos asombre, pero ese asombro no puede ni debe ser un fin en sí mismo. Mastique esto con cuidado, por favor. Dios tiene la intención de que su creación, de toda la creación, nos asombre, pero ese asombro no puede ni debe ser un fin en sí mismo. Y eso ya nos preanuncia que Dios tiene un propósito para asombrarnos. No es asombrarnos solamente por asombrarnos. Eso sería un fin en sí mismo. Eso está diciendo Paul Tripp. Esto nos ayuda, mis hermanos. Esta expresión por sí sola nos ayuda a comprender ya por qué Dios usó la creación para sorprender a Abraham, por qué usó la creación para sorprender a Isaac, por qué usó la creación para sorprender a la propia nación de Israel y por qué la sigue usando para sorprendernos a nosotros. Si está notando, anote esto con cuidado. Mire, las cosas creadas por Dios son asombrosas, todas, pero simplemente son señalamientos terrenales. Son señalamientos terrenales que apuntan al único capaz de satisfacer nuestro anhelo de asombro eterno. O sea, todas las cosas que Dios ha creado simplemente son como señales que apuntan al único que es capaz de satisfacer nuestro anhelo de asombro eterno. Ese es el propósito. Las cosas, las personas y el trabajo pueden mostrarnos destellos de quién es el Dios que nos sostiene. La creación entera nos puede mostrar destellos de quién es el Dios que nos sostiene. Mire, el cielo puede llevarnos a adorar a Dios por su grandeza. Una rica comida puede llevarnos a adorar a Dios por su provisión. El cariño de nuestros seres amados más cercanos puede llevarnos a adorar a Dios por su amor inagotable. Es decir, yo no me quedo estacionado en el cielo, no me quedo estacionado en la comida, no me quedo estacionado en el amor de un ser amado. Todos ellos me señalan al único que puede satisfacerme en realidad. A cada instante, mis hermanos, y en cada rincón, la creación proclama la gloria del Creador. Nos señala al Creador. Todas son señalamientos terrenales, hermanos. Recordemos que nuestras mentes han sido afectadas seriamente por el pecado. Y esa naturaleza nos ha hecho nacer desde nuestro nacimiento personas egoístas. Así que solo miramos hacia adentro de nosotros. Y es por eso que nuestros asombros se limitan a las cosas terrenales, a las cosas que solamente nos interesan. Y creemos que son suficientes para llenar nuestras vidas porque estamos enfocados en las cosas. No nos damos cuenta que esas cosas están señalando al único que puede satisfacernos. Una vez más, Paul Tripp, en este libro Asombro, dice lo siguiente. Debido a nuestra amnesia, Dios ha creado al mundo físico para ayudarnos a recordar diariamente que no estamos solos.
que no somos el centro de las cosas, que la vida no se trata principalmente de nosotros y que existe una historia más grande que nuestras pequeñas historias individuales. No somos el centro del universo, mis hermanos. Todo nos está señalando al único que puede verdaderamente satisfacernos. Cuando colocamos nuestro asombro definitivo, mis hermanos, en las cosas creadas, como un fin en sí mismo me refiero, hay un resultado inevitable y visible. ¿Cuál es ese resultado? Cuando no entendemos que nos está señalando al Señor y descansamos en las cosas y nos dejamos asombrar por las cosas terrenales sin entender que nos está llevando al Señor. Cuando ocurre eso, hay resultados y se notan. ¿Cuál es el fruto de esto? Mire, le enumero un par de cosas. Ya no vivimos agradecidos por nuestros hogares. Ya no vivimos agradecidos por nuestros hogares, sino afanados por la siguiente renovación, por el siguiente cambio, por lo que le falte a la casa. Ya no vivimos alegres porque podemos servir a otros en el trabajo, en el centro de estudios, en la oficina o en la misma iglesia. Ya no vivimos alegres con el simple hecho de servir a los demás, sino estamos preocupados en cuándo van a reconocerme para ascenderme. No sé si me está entendiendo. Dejamos de estar contentos con tener un grupo pequeño en casa, ¿no? De pronto ya, ¿cuándo me van a reconocer y me van a nombrar pastor zonal? La lista podría continuar, mis hermanos, para larguísima y para siempre. Lejos de estar agradecidos por lo que tenemos, vivimos frustrados por lo que nos falta. En este mundo caído, mis hermanos, siempre habrá problemas, siempre va a haber dificultades. Constantemente yo le he recordado eso. Es fácil culpar a nuestras circunstancias por la falta de contentamiento que hay en nuestros corazones. Es fácil, hermanos. Es lo más sencillo en realidad. Pero la realidad es que nos equivocamos al pensar que si todo estuviera bien en nuestras vidas, la frustración desaparecería. Si tuviéramos todo lo que quisiéramos, la frustración y el dolor desaparecería. Pero no es así, hermanos. Nunca fue así. ¿Por qué? Porque nuestro estado natural caído es un estado de insatisfacción, hermanos. Estamos insatisfechos por todo en realidad. Le pongo un ejemplo. Piense conmigo un momento en su propia experiencia. ¿Alguna vez usted ha obtenido algo que realmente deseaba? Lo deseó con mucha ansia y logró tenerlo. Lo compró, no sé, pero logró tener lo que tanto deseaba. ¿Qué pasó después, cuando ya tenía lo que tanto quería? ¿Qué pasó después, un tiempo después? Seguramente pasado unos días, unas semanas, algunos meses, eh, en usted esa emoción que sintió al obtener lo que quería, de pronto empieza a desaparecerse, empieza a disiparse, ¿no es cierto? Y de pronto empieza a mirar a los lados y a buscar algo más. Y a esto ya no tiene el atractivo que tenía y usted empieza a buscar algo más. De pronto siente que necesita algo diferente. Esto no pasa solo con las cosas, hermanos. Esto no solo pasa con objetos, pasa también con las personas. Eh, el empresario piensa que si tan solo gana cierta cantidad de dinero o si tendría esta cantidad de ingresos, descansaría por completo. La madre se convence de que cuando su bebé duerma toda la noche, entonces va a poder disfrutar de su familia, ¿no? El soltero piensa que al casarse va a lograr todo lo que anhelaba en su vida. Los creyentes creemos que cuando acabe esta pandemia, regresando al templo, vamos a ser los seres más felices sobre esta tierra y todos los problemas se van a terminar, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro problema, mis hermanos, en realidad no es el tamaño, la dificultad de las cosas que nosotros diariamente tenemos que enfrentar, no. Nuestro problema es que nos asombramos, pero nos asombramos equivocadamente. Y eso está produciendo estragos en nuestra vida diaria.
Repito, porque Dios nos creó para ser asombrados, pero el asombro producido por Dios viene de todo lo que Dios ha puesto en la creación y en nuestro entorno, tiene un propósito y es llevarnos a ver al único que puede verdaderamente satisfacer todas nuestras necesidades y anhelos, que es el Señor. Esta falta de satisfacción es un pozo, mis hermanos, que no podemos nosotros salir fácilmente. Lee esto con atención. Solamente la gracia, digo esto porque eso nos muestra la Escritura, solo la gracia puede devolvernos, mis hermanos, nuestro asombro por Dios. ¿Cómo así? Porque solo la gracia puede abrir los ojos de los muertos espirituales para ver a nuestro Señor y Salvador. La gracia puede producir la vida en nosotros para salir de nuestro estado de muerte espiritual, porque los muertos no ven a Dios. Los muertos espirituales nunca van a darse cuenta de lo que esta naturaleza está apuntando hacia Dios. No, solo la gracia puede abrir nuestros ojos para ver a nuestro Señor y Salvador. Necesitamos, mis hermanos, entonces, ojos para ver al Dios que satisface. Escúcheme, necesitamos ojos para ver al Dios que satisface. Necesitamos conocer a través de la palabra del Señor para descubrir quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros y darnos cuenta de que no necesitamos nada más. En la abundancia y en la escasez, como dijo el apóstol Pablo, Dios sigue siendo el mismo. En abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad, Dios sigue siendo el mismo. Necesitamos ojos para ver al Dios que satisface, mis hermanos. Y esta es una de las razones por las cuales Dios llevó a Israel hasta el borde de su monte santo. Esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. Dejémonos asombrar y no solamente entendamos el propósito del asombro, sino dejémonos asombrar específicamente por la santidad de Dios. Este pasaje nos muestra que este fue el propósito del Señor para llevar a Israel hacia su monte. Observe lo que hizo Dios con Israel. Su pueblo salido de la esclavitud, decía, por 4 generaciones, fue llevado al desierto para ser reeducado, como le he mencionado varias veces. En medio del desierto, creado por Dios, porque Dios creó el desierto por el cual estaba transitando Israel, el Señor se le reveló como el Jehová Jireh, como el Jehová proveedor. Frente a sus lamentos de cosas que necesitaban básicas, Dios se reveló como Jehová Jireh cuando les dio el maná, las codornices, el agua, se reveló como el Jehová proveedor. Pero también se reveló como el Jehová Nisi en su momento de angustia contra los de Amalek, ¿no? Dios es nuestro estandarte. Se reveló de esa manera a Dios, a Israel. Pero el desierto, todo el desierto creado por Dios, les señalaba a Israel la grandeza de Dios y al mismo tiempo les mostraba la necesidad de Dios. Pero Israel no sabía que Dios los estaba conduciendo, reeducando de esta manera, ¿no? Que ellos pudieran descubrir a través del desierto creado por Dios, Dios les estaba hablando. El desierto les estaba señalando a quien puede saciar sus necesidades. Israel no se daba cuenta hasta que llegan al monte Sinaí, el monte de Dios. Ese monte también lo creó Dios. Y los lleva a un monte que él mismo creó para usar ese monte, su creación, para revelarles uno de sus atributos que Israel conocía muy poco, hermanos. Por eso hacía énfasis, 400 años esclavos y en un régimen de muchos dioses. Entonces no conocían la santidad de Dios. Dios los lleva a este lugar para revelarles este atributo suyo. Dios buscaba que este pueblo, duro de corazón, por cierto, fuera quebrado al conocer cuán santo es Dios. Y el Señor escogió una manera muy peculiar para revelarse a ellos, una manera traumática, hermanos. Regresamos a este capítulo 19 del libro de Éxodo. Este capítulo son los previos, podríamos decir, antes de recibir las tablas de la ley de Dios. Y estos previos son el momento crucial, mis hermanos, de la manera en que Dios se va a revelar a Israel. Pero Dios les describió los términos que ese encuentro tenía que darse con la santidad de Dios. No era solamente, vengan, acérquense muchachos y esperen, les voy a dar mis leyes. No, Dios estableció los términos. ¿Cuáles fueron los términos?
capítulo 19, versículo 9, entonces Jehová dice, le dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo, del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Miren, Dios los está preparando para el encuentro. O sea, todavía los hace esperar 3 días. 3 días de santificarse, 3 días de lavamientos para encontrarse con la santidad de Dios. Ya esos previos, ya es todo un mensaje a la nación de Israel. O sea, no te puedes acercar así como cualquiera. No te puedes acercar así como así. Tienes que lavarte, tienes que prepararte, tienes que tener un tiempo de reflexión antes de entrar a mi presencia y a conocer de mi santidad. Aún tuvieron que esperar esos 3 días, mis hermanos, 3 días para pensar en ese encuentro, 3 días para santificarse, 3 días para estar listos en cuerpo, alma y mente para tener ese encuentro con el Dios Santo. Pero si ellos pensaron que iba a ser algo parecido a lo que vieron en el cruce del Mar Rojo, ¿no? Porque esa era la experiencia más fresca que tenía. Bueno, este encuentro en el monte de Sion va a ser igual como lo vimos a Dios abrir el Mar Rojo, así de sorprendente debe ser. Miren, si ellos pensaron que iba a ser así igual, se quedaron cortos. Qué equivocados que estaban. Es por eso que Dios agrega, conociendo sus pensamientos y sentires, agrega, versículo 12, le dice, y señalarás término al pueblo en derredor. Le está diciendo a Moisés, condiciones, señalarás término, es decir, hay un cerco, ¿no? En derredor diciéndoles, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Será una separación única en todos los aspectos. Israel ni siquiera tenía la menor idea de lo que iban a experimentar en las siguientes horas. Entonces, verso 16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, dice, vinieron los truenos y relámpagos, empieza la manifestación del Señor, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esto es traumático, hermanos. Verso 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Ahora piense conmigo unos momentos, mis queridos hermanos. Esto es tremendo de solo leerlo, ni siquiera uno puede imaginarlo. Piense conmigo un momento y dígame, ¿no cree usted que Israel estaba asombradísimo? De hecho que sí, súper asombrado. ¿Qué quería el Señor que Israel aprendiese? Lo mismo que desea que nosotros aprendamos y entendamos. Es exactamente lo mismo, mis hermanos. Miren, déjenme explicarle algo. Nosotros los cristianos, desde 1827 cantamos el famoso himno compuesto por Reginald Eber, Santo, Santo, Santo. Todos lo hemos cantado alguna vez. La mayoría de todos los creyentes lo conocemos. Pero se dice que cantamos algo que no entendemos bien. ¿De qué trata el himno? Habla de la santidad de Dios. Lamentablemente, la forma en que viven y piensan muchos cristianos que han cantado este himno apunta, dicen, a un escaso conocimiento de lo que es la santidad de Dios. En otras palabras, nuestra generación actual parece no entender la santidad que canta.
Es más fácil cantarla que entenderla y vivirla. Es necesario que busquemos comprender más este glorioso atributo de Dios. ¿Por qué? Lo pongo por escrito. Es necesario que buscamos comprender más este glorioso atributo de Dios, la santidad, para así poder regresar a una ortodoxia. ¿Qué es ortodoxia? Es un correcto pensamiento acerca de Dios. Recuerda lo que dijimos al inicio, ¿no? Tener un, un, un concepto alto de Dios, una ortodoxia, un correcto pensamiento acerca de Dios, para una ortopraxis, es decir, una correcta práctica de fe en Dios, y una doxología, una correcta alabanza que honre al Santo de Israel. Necesitamos comprender el atributo de la santidad de Dios bien, mis hermanos, para que haya una ortodoxia, una ortopraxis y una doxología correcta que honre a Dios. Necesitamos, hermanos. ¿Qué cosa es la santidad de Dios? Si Dios lo llevó para mostrar, para que entendieran que Él era un Dios santo, ¿qué cosa es la santidad de Dios? Es un aspecto fundamental del carácter de Dios. Y eso quería Dios que Israel conociera de Dios, no parte de su carácter. Y quiere que también nosotros lo conozcamos. En palabras de R.S. Sproul, y creo que muchos todavía deben recordar el curso sobre santidad, en ese curso que llevaron, R.S. Sproul dio esta definición de lo que es la santidad de Dios. Dijo, la palabra santo llama la atención sobre todo lo que Dios es. Nos recuerda que su amor es amor santo, que su justicia es justicia santa, su misericordia es misericordia santa, su conocimiento es conocimiento santo y su espíritu es espíritu santo. Yo decía hace un instante, mis hermanos, qué es lo que buscaba que Israel, qué es lo que buscaba Dios que Israel entendiera con esa manifestación tremenda que hemos leído sobre el monte Sinaí. ¿Qué buscaba Dios? Recuerde que todas las manifestaciones que Israel veía y oía en el monte señalaban al Santo Dios. Señalaban siempre al Santo de Dios. No eran un fin en sí mismas. No era para meter miedo a Israel. Esas señales mostraban al Dios Santo, ¿no? ¿Qué buscaba Dios que Israel entendiera con esas manifestaciones sobre el monte Sinaí? A ver, le nombro lo que Dios estaba buscando mostrar a Israel. Este fue el propósito por el cual llevó a Israel, ¿no? Mostrar su santidad. ¿Qué quería que entendiera Israel de esa santidad? En primer lugar, mis hermanos, que la santidad es un atributo superlativo de Dios. Déjenme explicar ese término. En el capítulo 6 de Isaías, capítulo 6 del profeta Isaías, ultra conocido para nosotros, nos revela algo que pocas veces ocurre en la escritura. Nos muestra una palabra, ¿no? Y esa palabra es santo. Ese es el énfasis en ese capítulo, santo. Pero esa palabra santo es elevada a un grado máximo de importancia. Isaías escribe y él dice en Isaías 6, versículo 3, dice, y los serafines que él estaba viendo allí por encima del Señor, y los serafines daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, y llena está toda la tierra de su gloria. Ahora bien, como ha señalado este teólogo R.C. Sproul, en el lenguaje bíblico, dice Sproul, mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Quiere decir 2 cosas importantes. La primera, no significa que la santidad sea el atributo más importante de Dios. Escucha, no significa que la santidad sea el atributo más importante de Dios. ¿Por qué? Porque todos los atributos de Dios tienen la misma importancia. Sino que significa que la santidad divina es la que mejor muestra la distinción entre el creador y la criatura. Eso en primer lugar. La santidad divina es la que mejor muestra la distinción entre creador y criatura. Nos muestra que no somos iguales. En segundo lugar,
Este superlativo en expresión santo, 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 eso es un superlativo que muestra la santidad divina, es tan majestuosa, mis hermanos, es infinita que el lenguaje humano no la puede contener. Nos ha costado orar ahora para pedirle al Señor, que es asombroso, asombroso, todavía queda corto para describir lo que Dios es y hace. Esta es una santidad que no se puede explicar con palabras humanas, es demasiado grande, hermanos. No existen términos humanos para explicarla. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito. La gran distancia entre el soberano y el súbdito. Con esto en mente, mis hermanos, ahora comprendemos mejor por qué Dios enfatizó hasta 3 veces a Moisés para que dijera al pueblo que no traspase los límites establecidos para no acercarse a ver a Jehová. En Isaías 6 vemos que los ángeles dicen este superlativo, santo, santo, santo. Y ese superlativo lo vuelve a repetir el Señor cuando le da las instrucciones a Moisés para que el pueblo no se acerque a él. Éxodo capítulo 19, versículo 12. Esta es la primera indicación que le da. Le dice a Moisés, señalarás el término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Es la primera vez que le des instrucción. No se acerquen, hay un límite, le dice. Ahora entendemos por qué, ¿no? La santidad divina es la mejor muestra de la distinción entre creador y criatura. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito. Entonces, el versículo 2 está diciendo eso el Señor. No se acerquen, no somos iguales, no te acercas a cualquier persona como si fuera tu compañero o tu amigo. No, no, yo soy diferente a ustedes. Y lo repite en el versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y la tercera vez, versículo 24, Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Por 3 veces Dios está enfatizando en este distanciamiento. Dios estaba enseñándoles que siempre hubo, hay y habrá una gran distancia entre soberano y súbdito, entre creador y lo creado. ¿Me comprende, mis hermanos? La santidad es un atributo superlativo de Dios que muestra la distinción entre nosotros y Él, que revela la distancia que hay entre el soberano y nosotros. No lo olvide. Así es la santidad de Dios. Eso quería que entendiese Israel en primer lugar. En segundo lugar, al revelar su santidad, Dios quería mostrarles o que comprendieran que la santidad significa que Dios está apartado de toda impureza moral. Dice que esto es importantísimo en la revelación de su santidad a la nación de Israel. Les recuerdo, 400 años esclavo, las costumbres paganas de los egipcios eran, al tener varios dioses, había un desorden moral en todas sus prácticas. Y Israel absorbió todo eso. Entonces Dios dice, yo no soy como los dioses egipcios. Tienes que entender que mi santidad significa que estoy apartado de toda impureza moral. Se lo explico rápidamente para que vea el peso de esto. Me estoy deteniendo en estos puntos, mis hermanos, porque quiero que comprendamos la intencionalidad de Dios al llevar a la nación de Israel a las faldas de ese monte. Este pueblo tenía que comprender quién era este Dios que lo había libertado. Lo había visto proveerle de agua, le había visto proveer de alimento, pero realmente no había temor en el corazón de esta nación por entender en esencia quién era este Dios libertador. Y ahí están. Dios revelando su santidad y ellos tenían que comprender los pormenores de esta santidad. Mire, la raíz hebrea, kat, es la que está detrás de la palabra santidad. O sea, nosotros tenemos el término santidad, pero hay raíces hebreas que componen un término. Una de las raíces principales de la palabra santidad que está detrás del término santidad es kat, ¿no? Que quiere decir cortar, separar, apartar. Cortar, separar, apartar. Es por esta base etimológica, mis hermanos,
que entendemos nosotros que la santidad divina implica estar separado o apartado de algo. Estar separado o apartado de algo. En este caso, Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado o impureza moral. Eso significa la santidad de Dios. Que Dios está absolutamente y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Esta gloriosa perfección, mis hermanos de Dios, es tan pura, pero es tan pura que su fulgor llevó a los serafines de Isaías capítulo 6, si bien recordarán, cubrirse el rostro con sus alas. Recuerda, en el capítulo 6 del profeta Isaías, dice, versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. La pureza, el fulgor de las gloriosas perfecciones de la santidad de Dios obligó a los serafines a cubrirse el rostro con sus alas. Dicho de otra manera, mis hermanos, la luz de la santidad de Dios es tan intensa e inaccesible, ¿no? Inaccesible, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, refiriéndose al Señor, le dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, Miren cómo está definiendo a Dios Pablo allí. Entonces, la luz de la santidad de Dios es tan intensa e inaccesible, mis hermanos, que no puede ser vista, así como así, incluso por los seres libres de pecado como los ángeles. Los ángeles no tienen naturaleza de pecado, pero fíjese cómo ellos tienen que cubrirse el rostro para ver el resplandor de la santidad de Dios, no siendo seres pecadores. Y si los ángeles hacen esto, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Hemos perdido absolutamente el respeto por esa santidad de Dios. Creemos que podemos acercarnos, levantar el rostro y mirar como si nada. No, hermanos. La santidad de Dios nos revela que no somos iguales. No lo olvide. Es por eso que Dios le dice a Moisés, ahí sobre el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, versículo 21, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque si no va a caer multitud de ellos. Pero eso no es todo lo que estos serafines hacían. Si regresamos a la visión de Isaías, estos seres que no tienen naturaleza de pecado, si se cubren los rostros ante el resplandor de la santidad de Dios, pero no es lo único que hacen. Si usted bien recordará lo siguiente que dice este versículo 2, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Con el otro par de alas se refiere, ¿no? ¿Qué significa eso? Que están reconociendo que eran criaturas en la exaltada presencia del Creador. Ellos fueron creados por el Señor. No existieron como Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. No, hubo un momento en que fueron creados y ellos están reconociendo esto. Es decir, estos serafines son mucho más conscientes y mucho más reverentes que nosotros que tenemos toda la revelación plenaria. Sorprendente eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué produce, mis hermanos, en seres pecaminosos como nosotros el entender genuinamente que Dios es santo? ¿Qué produce? ¿Qué es lo que produce? Produce un efecto aterrador, mis hermanos, ya que nos lleva a reconocer sin lugar a dudas nuestra pecaminosidad y así también nos lleva al arrepentimiento. Ese temor nos debe llevar al arrepentimiento. Esto es lo que Isaías experimentó cuando fue confrontado con la santidad de Dios. No podía hacerlo menos, ¿no? Está ante la pureza santa de Dios y esta es la reacción de Isaías. Regreso a Isaías 6, versículo 5. Entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy muerto. Miren la reacción, es una reacción de terror frente al resplandor de la santidad de Dios. Isaías es totalmente consciente de lo que es y es consciente de lo que también Dios es. No debemos olvidar, mis hermanos, que la santidad significa que Dios está apartado de toda impureza moral. Y si,
como decía, esta conciencia de la pecaminosidad que Dios quiere producir en nosotros, esa conciencia de pecaminosidad que nos debe llevar al arrepentimiento y a una incuestionable sujeción y obediencia a Dios. Ese era el propósito que Dios quiso que se cumpliera en Israel. Por eso lo llevó a las faldas de su monte. Porque hasta ese momento, hasta el momento que llegaron al monte Sinaí, Israel no había mostrado esa actitud de conciencia de su pecaminosidad y no había mostrado verdadero arrepentimiento, no había frutos de arrepentimiento. Apenas el Señor le daba lo que quería y otra vez estaba llorando por la mamadera. Solo buscaba sus propios intereses, ¿no? Y ahí no hay incuestionable sujeción y obediencia a Dios, no la había. Entonces Dios tenía que impactarlos de tal manera que ellos comprendieran, que entendieran, este Dios no es lo que nosotros imaginábamos. Esto es mucho, mucho mejor. Es santo, santo, santo. Era lo que quería que produciera en ellos. Y al entender eso, evidentemente quedar apartados. Y el quedar apartados significa ser santo como Él, ¿no? Ser santo como Él. Toda raíz de impureza moral absorbida durante 400 años en Egipto tenía que diluirse ante el esplendor de la santidad de Dios. Tenían que comprender eso ellos. Ese fue el propósito. Ahora, en tercer lugar, Dios quería que ellos comprendieran que la santidad de Dios es trascendente. Trascendente. Eso significa que Dios es absolutamente distinto a su creación, hermanos. Trascendente. Absolutamente distinto a su creación. Esto expresa que hay una distancia infinita, hermanos, que nos separa de Dios. De ahí la frase que se utiliza, que aparece en varios pasajes de la Escritura, en conexión con Dios, se le llama el alto y sublime. Otra vez en Isaías capítulo 6, versículo 1, recuerda la expresión del profeta, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice. Se está refiriendo al Señor. Y si usted pasa del capítulo 6 de Isaías, se adelanta hasta el capítulo 57, versículo 15, aquí lo dice mucho más claro, Isaías. Dice, porque así dijo el alto y sublime, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. La trascendencia, mis hermanos, en otras palabras, declara que jamás, jamás podremos estar a la misma altura y categoría que Dios. Jamás. Él está por encima de todas sus criaturas, siendo y existiendo en una categoría única, eterna, inmutable, suprema, infinita, es totalmente diferente a nosotros. Por esa razón, mis hermanos, Él merece toda la adoración y temor de sus criaturas. Esta es la idea principal detrás de la santidad divina, hermanos. Esta santidad despierta en el hombre un sentido de que absolutamente es nada el ser humano. Tremendo Dios. Debe producir esa sensación, ¿no? Que somos absolutamente nada. En otras palabras, ante un Dios trascendental, nos damos cuenta de nuestra pequeñez, nos damos cuenta de nuestra finitud y de que somos criaturas indignas, absolutamente indignas, hermanos. Si nos damos cuenta, usted y yo, en esta mañana, Israel en ningún momento mostró entender que la santidad de Dios es trascendente. Cuando ellos murmuraban y se quejaban de manera irreverente, incrédula ante los oídos de Dios, no solo le estaban faltando el respeto al Señor, sino que se estaban poniendo a la altura de Dios para reclamar, entre comillas, sus derechos de pan, sus derechos de agua, sus derechos de sustento, de cuidado. Por eso fue necesario que Dios, viendo este pueblo totalmente irreverente, que se quería igualar a él, que se quería colocar a la misma altura de Dios, agarró y los lleva al monte humeante. Y por eso era necesario que ellos vean el monte humeando, el sismo, el sonido de bocina, la voz tronante de Dios, los relámpagos, todo eso era necesario. Era como si Dios les estuviera gritando, entiendan, yo no soy igual a ustedes, no soy igual a ustedes, no soy igual a ustedes. Ellos tenían que comprender que no estaban ante alguien similar a sus compañeros del costado, estaban ante el alto y sublime, al alto y sublime. La santidad de Dios les estaba comunicando que Él es trascendente.
Y nosotros tenemos que terminar de entender, mis hermanos, en el día de hoy, en medio de este desierto pandémico, que la santidad de Dios es trascendente. Por último, la santidad de Dios es odiada por el mundo pecador. Dios los lleva, les muestra a toda la nación de Israel que su santidad es un atributo superlativo suyo, que su santidad significa que Él está apartado de toda impureza moral y por eso les va a demandar que sean como Él, que su santidad es trascendente, que jamás ellos van a estar ni al nivel ni a la altura de Dios. Eso es imposible, pero los lleva también para que ellos comprendan que no va a ser fácil vivir en esa santidad, que no va a ser sencillo vivir en esa santidad. Te explico. Cuando Dios se manifestó sobre el monte Sinaí, observe la reacción del pueblo. En el capítulo 20, me adelanto un poco a este capítulo que vamos a ver la próxima semana, capítulo 20, versículos 18 y 19. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Capta usted eso? Temblaron, dice, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sabe lo que significa eso? Se estaban negando a escucharle a Dios. Había llegado a tanto su asombro que pasaron al miedo y no, esta cosa está seria, ¿no? Nos hacemos a un costado, ¿no? Esta actitud es interesante, hermanos, porque nos recuerda, ¿saben qué? Otra actitud aún peor en el corazón del hombre sin Dios. ¿Cuál es esa actitud peor? La idea de un Dios santo es algo que el mundo pecador detesta, hermanos. El mundo pecador no soporta la idea de un Dios santo. No creo que sea una exageración, hermanos, en esta mañana decir que no hay otro atributo divino que más odie el mundo entero que la pureza trascendente de Dios. Le explico. Mire, porque si el mundo amara la pureza trascendente, la santidad de Dios, pensando solamente en nuestra nación, hermano, ni siquiera voy a pensar en el mundo entero. Si el Perú amara la pureza trascendente de la santidad de Dios, entonces se acabaría toda la corrupción en todos los niveles de nuestra nación. No habría ni un corrupto en nuestra nación. No habrían cárceles, no habrían asesinatos, no existiría la policía, no habría adolescentes embarazadas, no habría matrimonios quebrados, no habrían hijos desviados, no habría maldad sobre este país. Se acabaría todo eso, hermanos. Pero usted sabe que no es así. ¿Por qué existe todo esto? Porque el mundo no tolera a un Dios santo, no tolera que Dios diga, sed santos como yo soy santo. El mundo odia la pureza trascendente de Dios. Y la razón es simple, hermanos. Y se la digo en una sola frase. La incredulidad humana no quiere vivir bajo un estándar de pureza moral. El mundo no quiere un estándar de pureza moral. No la necesita según el mundo. Por eso le es chocante cuando Dios demanda, sed santos como yo soy santo. No, mira, eso para ti, para tu iglesia, para tu mundo cucufato, ¿no? Eso no es para mí. Israel mostró, mis hermanos, su total falta de comprensión de la santidad de Dios. Y la muestra está en que a pesar de lo traumante, mira, a pesar de lo traumante que resultó ver y oír la manifestación de la gloria de Dios sobre el monte Sinaí, a pesar de lo traumático que fue esto, a pesar que fueron instruidos a tomar la distancia del caso, no entendieron ante quién estaban. Esto es increíble, hermanos, porque el texto en Éxodo capítulo 32, si vamos hasta este capítulo, nos va a mostrar que al tiempo de haber subido Moisés al Sinaí, mire el versículo 1 nada más del capítulo 32, dice que el pueblo, viendo que tardaba, buscan a Aarón y le exigen y le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esto es realmente increíble, hermanos, porque han estado viendo la manifestación gloriosa de parte del Señor.
Y en medio de esa manifestación gloriosa es que Moisés sube. Y sube Moisés y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, dice, no, parece que no va a regresar. Algo ocurrió. Buscan a Aarón y le exigen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dios les estaba enseñando acerca de su santidad y ellos, como si nada hubieran entendido, estaban más pendientes de sus deseos egoístas. Su mirada no había sido puesta en el alto y sublime. Ellos seguían mirando lo que querían, ellos seguían deseando lo que querían, ellos seguían necesitando lo que ellos simplemente necesitaban en el interior de su corazón. Por eso no es raro oírles decir a Aarón, haznos dioses. No es raro. Pero miren, en medio de qué contexto ellos hacen esta petición. En medio de una manifestación del Señor. Es como si en este momento estamos en medio de este mensaje. Estamos entendiendo lo que significa la santidad de Dios. Estamos aclarando esto en la mente de muchos que están conectados con nosotros y que creían que santidad es una definición por ahí de los evangélicos que no tiene que ver nada con nuestra experiencia, que no afecta nada a nuestra experiencia. No han estado viendo a Dios correctamente y ahora ven la dimensión de este grandioso Dios que jamás va a ser igual y yo no me puedo igualar con ese Dios. Recién lo están entendiendo. Imagínense que en medio de todo esto, algunos de ustedes que están ahí conectados están más pensando en lo que tienen que comer a la hora del almuerzo o en lo que tienen que hacer el pedido de delivery o en esto o en el otro. En su mente están escuchando el mensaje acerca de la santidad de Dios y están violentando esa revelación de parte de Dios que nos las está abriendo dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras mentes, pero nuestra mente va por otro lado. Estamos pensando en nuestras necesidades, estamos pensando en lo que vamos a saciarnos y si me va a gustar o no, o cuánto me va a costar. Estoy en mitad de mi cabeza. Es exactamente lo mismo que estaba haciendo Israel. Y ahí no hay necesidad que alguno diga, haznos dioses. Ya los dioses están hechos. Esos diosecillos ya existen dentro de nuestro corazón. Obviamente que hay que renunciarlos, ¿no? El becerro que levantaron mis hermanos y adoraron, ¿no? El famoso becerro, recordemos que era un dios egipcio, el dios Apis, dios de la fertilidad de la tierra. Y la celebración y adoración que Israel presentó a este ídolo, el ídolo, en realidad, mis hermanos, el ídolo no era nada. Si piensa usted así en frío, el ídolo, el toro el becerro, no era nada. En realidad, Israel estaba adorando sus propios deseos. Ellos eran el ídolo. Miren cómo fue calificado esto. Regresando en Éxodo capítulo 32, en el versículo 6, como dice el texto, que se levantaron muy temprano, se levantaron a regocijarse, dice, para adorar a este becerro. Se levantaron para regocijarse. Y les recuerdo, mis hermanos, que el término hebreo usado acá para regocijarse significa desenfreno emocional y moral. Desenfreno moral, emocional y moral. Y esto tiene relación con el mismo becerro que habían construido. Les repito, el dios Apis, ídolo, este dios que representaba la fertilidad de la tierra. Entonces hay mucha relación allí. Miren, en un contexto de revelación de que Dios está revelando su santidad a este pueblo, en ese contexto ocurre todo esto. ¿Y por qué ocurre esto en el corazón de Israel? Porque ni siquiera el mismo Israel quería aceptar el término de ser santo como su Dios. Ya estaba luchando contra esa idea. Ya solo falta que Dios nos los pida. Y claro, después se los demandó. Ellos no querían aceptar esto. Tenían sus propios dioses, sus propias formas de ver la vida, su propia forma de ver la religión. Déjenme terminar porque el tiempo se me ha ido, mis hermanos. Hoy día a menudo, hablo en estos tiempos, hoy día a menudo enfatizamos la gracia de Dios. Nos gusta mucho hablar de la gracia de Dios, pero no podemos entender, hermanos, la maravillosa gracia de Dios a menos que seamos impactados, que seamos abrumados por la intensidad resplandeciente, asombrosa y purificadora de la santidad de Dios.
Para recobrar un adecuado temor de Dios, mis hermanos, debemos regresar. Escúchenme, y lo estoy diciendo figurativamente, ¿no? Debemos regresar al monte Sinaí y colocarnos al lado de Moisés. Acompañemos a Moisés. Sintamos el temblor de la montaña, hermanos. Veamos el fuego ardiente y humeante del monte. Dejémonos sorprender por los relámpagos de las olas de la presencia de Dios. Pero no estemos ahí, sobre esa montaña, solo una vez. No, porque no es, hermanos, no es suficiente subir al monte santo de Dios una sola vez. Sigamos el ejemplo de Moisés, que al menos él subió 5 veces para encontrarse con el Señor y exponerse a su santidad. Algunos piensan que solo subió una vez, le dio las tablas, bajó y ya, no más, no. Subió 5 veces, fue llamado por el Señor en 5 oportunidades. Y cada vez que subía, parecía que su relación se volvía más estrecha con Dios. Y llegó a ser tan estrecha que cuando termina esos 40 últimos días, después de esa quinta subida, vuelve y todo su rostro resplandecía como usted lee en las Escrituras. La última vez que Dios lo llamó, la quinta vez que lo acompañaron los ancianos, pero solamente hasta cierto tramo, cierta distancia, y luego él solo se internó en la nube de la gloria divina por 40 días, él y Dios. ¿Qué ocurrió durante esos 40 días? Dios, durante ese tiempo, le dio las instrucciones para el diseño del tabernáculo de reunión. Y termino con esto, mis hermanos. Si el tabernáculo de reunión representa el lugar donde Dios va a encontrarse con su pueblo, entonces, ¿no le parece, mi querido hermano, mi querida hermana, no te parece, iglesia, que necesitamos pasar más tiempo en el monte santo de Dios, tanto para comprender mejor sus demandas a la luz de su santidad y tanto para entender el diseño exacto del lugar y tiempo en que debemos encontrarnos con Él diariamente? Yo creo que sí, hermanos. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Muchos están empezando a abandonar el lugar de encuentro con el Señor porque ya no aguantan más la tensión de este desierto pandémico. Muchos están saliéndose por la tangente. Les recuerdo que el pueblo era guiado por la columna de la presencia y la gloria de Dios. Aquel que se salía de la guía de la columna iba a parar a cualquier sitio y lo más probable era que feneciera en el desierto. Pero eso está ocurriendo en estos tiempos. Tiene más sentido lo que Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, separados de qué, separados de su santidad. Porque separados de la santidad de Dios, hermanos, ¿qué nos queda alrededor? Un mundo inmerso absolutamente en el pecado. Necesitamos permanecer en la santidad de Dios, entendiéndola perfectamente. Acompañamos a Moisés. Permitámonos sentir la presencia estremecedora de Dios en esos momentos. Porque es la única manera de ser transformados nosotros para seguir caminando en medio de este desierto pandémico, hermanos. Oremos, oremos. Señor bueno, el terror de este pueblo, Señor, era un terror de miedo, pero no era un terror transformador. Lo que queremos, Señor, esta mañana, lo que haya producido tu palabra, es un terror transformador dentro de nuestros corazones. No el miedo que hace que aquel que no estaba honrando a sus padres empiece a honrarlos por unos días, aquel que dejó de hacer su devocional empiece a hacer un par de semanitas su devocional y luego nuevamente lo abandonan o se cae en la desidia, etcétera, etcétera. No, Señor, necesitamos un terror, realmente un terror santo. Un terror, Señor, que nos haga entender tu santidad, que nos haga pronunciar que hemos oído tu palabra y hemos temido. Que produzca eso, Señor, porque estamos ante el alto y el sublime. Estamos ante el alto y el sublime. Jamás se nos ocurra, Señor, rebajarte a nuestro nivel. Jamás se nos ocurra encapsularte, Señor, en nuestra mente y creer que podemos entender todo de ti e interpretar tus acciones, absolutamente todas, creyéndonos más sabios que tú, Señor. Ayúdanos a ver nuestra pequeñez, Señor, frente a tu inmensa santidad.
pero produce el anhelo, el deseo, Señor, de ser tan santos como tú. Señor, vemos la única forma de ser librados en medio de este desierto pandémico, Señor. Es nuestra única seguridad, Padre. Es la única certeza que hay en nuestras almas, Señor. Mira la necesidad de tu iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo nos convoque con temor reverente, Señor, hacia tu misma presencia, Padre bueno. Que podamos subir y estremecernos, Señor, con las olas de tu manifestación sobre nuestras propias vidas, Padre. Exaltado seas por siempre. Santo Señor. Sublime y alto, Señor. Sublime y alto, Señor.